la subasta de los valores en la gestión pública, sino que finalmente todo lo que se han llevado se convierte en deuda pública, pues. ¿Y quién la paga? ¿Lo pagamos nosotros, pues? ¿Quién más, pues? Los ecuatorianos, sin ser beneficiarios de un centavo de la corrupción, además que no queremos serlo. Pero no se nos lleven la plata, pues. No se meten la plata al bolsillo de los ecuatorianos, que pagamos nuestros impuestos, que trabajamos con esfuerzo. ¿Para qué? Para alimentar la chequera de los corruptos. Esto realmente es inconcebible. Yo pienso que si aquí se llega a un acuerdo para que haya de alguna manera una compensación para el Estado respecto a todos los actos de corrupción que a nivel de soborno se dieron con estas empresas, esto no significa de que tengamos que quedar de luna de miel para seguirle dando los contratos, no, para que sigan delinquiendo. Señores, o sea que van a pagar de los mismos contratos que vamos a dar, van a seguir pagando lo que ahora están compensando por corrupción. Esto hay que estar atentos. Ahí hay una cosa, Stalin. Todo el mundo habla de que el monto que debe de resarcir Odebrecht es de 33.5 millones. ¿Se acuerdan que esa cifra empezó a aparecer en los inicios de todo esta situación? Pero y las obras que han aparecido con daños y fisuras no la vamos a cobrar, porque esos son los 33.5 son solamente del soborno. No hablamos del sobreprecio. Exacto. No hablamos de la mala calidad de la entrega de la obra. No hablamos de la recepción de la obra, de la producción de la obra y la productividad. Usted ha enumerado muchísimo. Bueno, solo para decirte alguna. O sea que 33.5 quiere pagar Odebrecht, que quiere hacerlo para regresar otra vez a construir. Dice que ellos ya se han metido a un purgatorio y que un cura les ha dado una especie de... los ha santiguado. A la cárcel hay que meterlos. Les ha tirado agua bendita y ellos han salido a comulgar. A la cárcel hay que meterlos, que en la cárcel le hagan la confesión. ¿Cómo? Ahí, no hay purgatorio. Y yo lo veo al gobierno muy atento a la posibilidad de que después de unas cuentas que no se sabe cómo vayan a terminar, y unas cuentas, los de Odebrecht vayan otra vez a venir acá a construir obras. ¿Con qué cara moral van a venir los de Odebrecht, estimado Stalin? Una cosa es que yo diga como Estado y me siente con esta empresa corruptora, y diga, ustedes en términos de la coima, ¿no?, y de la corrupción han más o menos entregado 33 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Estado? Devuelvan el dinero de la corrupción y con eso lo perdonamos. Señores, no, el Estado no perdona por una negociación los actos reñidos con la ética y la moral pública de empresas o de funcionarios. Eso lo hace la justicia, primero. Segundo, lo que hemos analizado y que usted trae bien a colación, Alcides, es quién paga el lucro cesante de las construcciones y de las obras que se le entregaron a Odebrecht, que hoy no funciona ni siquiera el 30 ni el 40%. Ese lucro cesante, ¿quién lo paga? ¿Acaso no son esas inversiones, préstamos internacionales que se convirtieron en deuda pública? Entonces, ¿quién la paga? La estamos pagando nosotros, señores. La estamos pagando nosotros porque la deuda externa puede ser eterna, pero termina pagándose, pues. Lo que pasa es que ese tramo de la deuda es inmoral, pues. Porque está inmerso en temas de corrupción, pues. Stalin, y otro asunto. Dentro de estas investigaciones, ¿verdad?, e involucramientos judiciales a los responsables de todos estos actos de corrupción, todavía no aparece Odebrecht, y a mí me da la impresión de que no aparece Odebrecht, porque la intención del gobierno es finalmente reanudar las conversaciones y lograr que Odebrecht vuelva a trabajar en el Ecuador. O sea, y una de las causas o una de las condiciones para que regrese Odebrecht a trabajar al Ecuador es que no sea comprometido ni involucrado en todas las investigaciones judiciales y comprometimientos y responsabilidades que están apareciendo de nombres y de instituciones involucradas en estos actos de corrupción. Lo que me parece inconcebible. Lea el artículo de hoy día que lo entrevistan aquí en El Universo a Félix Martins, director de Odebrecht para el área andina. Él habla de que prácticamente están en un diálogo, que están coordinando cifras con reparaciones económicas, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando usted y yo sobre la otra parte,
esas obras que quedaron inconclusas, mal hechas, los sobreprecios, quiénes fueron los funcionarios ecuatorianos, aparte de los que ya están apareciendo, esos miembros de los comités de licitaciones, los miembros del comité de contrataciones, a eso no se los ha tomado en cuenta, y esos también fueron los que adjudicaron las obras, pues. Bueno, yo quiero decirte una cosa, Alcide, esto no es nuevo. El gobierno del expresidente Rafael Correa hizo una negociación exactamente similar a la que hoy se está haciendo. Y permitió que retorne Odebrecht, claro, a la construcción, exacto, y reparación, y siguió contratando para Coca-Cola Sinclair. Dice que entonces, no es el presidente de aquí, el presidente del Estado de Brasil, que se reunieron y dijeron, mira, ahí está el mecanismo, exacto, ahí está el abajato, esos son los sistemas y los mecanismos. Yo pienso que debería llegarse a un acuerdo de los lucros cesantes de las obras que ellos han realizado, ¿no? En el tema de la negociación con el Estado, ¿no? Resarcir, porque el tema moral y el tema ético y toda la corrupción, señores, eso no se puede negociar con un valor, eso es invalorable, no tiene precio. El daño que se le causa a una sociedad, el daño que se le causa al Estado en relación a la inversión pública y los lucros cesantes se generan en esta hora por sobreprecio, por falta de inconformidades en la entrega, por cierre de contrato, todo lo que usted quiera. Eso no tiene costo, señores. Entonces tendré que poner una negociación que no condicione al Estado a que porque se negocia y se le devuelve un dinero, tienen que ellos venir a intervenir nuevamente en la contratación pública. No, señores. Hay que hacerlo como lo hacen en otros países. En Perú ya están prohibidos estas empresas que, por supuesto, contraten con el gobierno. Ya nada de contrato con ellos. Claro, evidentemente estos tienen todos los mecanismos para darle la vuelta a la resolución. Sí, pues. Ya no será con el nombre de Odebrecht, será con el nombre de, de Petete. Cambian los colores, cambian los colores, el logotipo, cambian los accionistas, cambian todo, pero el negocio continúa. Pero en todo caso, es la formalidad y la decisión de un Estado que tiene que generar a través de esa toma de decisiones y esas previsiones a la ciudadanía la confianza que requiere para que no se especule respecto a estas negociaciones. Yo creo que esto hay que dejarlo. Hoy, por ejemplo, usted hablaba del tema. ¿Cómo lo resolver? Hoy había una declaración el día de ayer de la señora fiscal general del Estado, con motivo de que se presentaron dos acusadores particulares en el caso de soborno. Vicencio y César Montúfar. En el caso de soborno, el señor Vicencio y el señor César Montúfar. Y ellos justamente dicen que lo hacen porque exigen que se involucre a otros que no se están involucrando, a empresas y a funcionarios. En esto a Odebrecht. Y en esto a la empresa Odebrecht, claro, y otras empresas. Ok. ¿Qué ha dicho la señora fiscal? Que este tema que está judicializado, que está en la justicia, no se resuelve, así dijo, en lo mediático ni en las mesas electorales. Exacto. ¿Ok? Le escuché. Yo estoy de acuerdo. Seguro que sí, estoy de acuerdo. Se resuelve a nivel de la justicia. Pero la justicia tiene que dar señales de transparencia y de una gestión, de una administración de la justicia que vaya en la línea, valga la redundancia, de administrar justicia y no de generar impunidad. Estoy de acuerdo con la declaración de aquella, pero debe la señal pues, al país que efectivamente están todos los que son, pues. Involucra a todos los que tienen que involucrarlos. Y démosle a la justicia el escenario para que le demuestre a la sociedad que están administrando justicia. Por eso. Eso es importante. Oiga, por lo demás, el periodismo hace su trabajo, el periodismo investigativo también. No pretendan llevarnos al escenario de convertirnos en jueces, porque no lo somos. De tal manera que la justicia, la fiscalía y los jueces hagan su trabajo y administren justicia, pero den señales a la sociedad, al país, de que lo están haciendo aceleradamente y que lo están haciendo como debe de ser, administrando justicia. Oiga, en esta entrevista que sale en la página 3 de Diario El Universo, con Félix Martín, director de Odebrecht para el área andina, hay un acápite muy interesante que él dice, estamos negociando en una mesa con varias instituciones del Estado y no son reuniones fáciles, aunque adelantó que la idea sería culminar el proceso a fin de año.
esta empresa, dice este señor Félix Martín, esta empresa no va a tener un segundo chance. Estamos muy conscientes de eso, perdóneme. Bueno, claro, pues, Este es el tercero ya, pues. Debe estar consciente. Este no es el segundo, este es el tercero. Pero pues. deben de tener, deben de tener conciencia y estar conscientes de que en la mesa de negociación con el Estado respecto al tema de corrupción no está previsto que perdón y olvido. No, señores, por lo contrario, castigo a nivel de la justicia, que es lo que esperan los ecuatorianos. Vamos a ir con nuestros anunciantes. Antes de ir con la pausa comercial, queremos recordarles que el día de hoy Boca Juniors versus Liga de Quito se vivirá, por supuesto, por Radio Atalaya a partir de las 5 de la tarde con 15 minutos. Estaremos desde la Casa Blanca, no se pierda la Copa Libertadores por Atalaya, y a las 19:30 el Nacional versus Barcelona por Copa Ecuador. Vívalo por los 680 AM de Radio Atalaya, una potencia en radio. Así también recordarles que el paso peatonal elevado, inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo juntos el camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas.
Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Entramos 6 de la mañana con 56 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. Recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales y escuchar la retransmisión de este espacio en nuestro canal de YouTube Sin Amarres. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el magíster Andrés Briones. Él es secretario del Gabinete Sectorial Económico Productivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Andrés, gusto en saludarlo, los tiempos que estamos en la mesa de diálogo en los medios de comunicación, para abordar un poco cuál es el mecanismo que en la práctica se ha llevado y el comportamiento de los jubilados respecto al cobro de estos saberes que se han ahora por parte del gobierno reconocido, porque algunos han ido efectivamente, de acuerdo a su particularidad, al cobro en efectivo, otros han utilizado el bono. Y en fin, queremos saber cómo está el comportamiento de mercado y el comportamiento de las conductas de los jubilados que recibieron esta forma de pago. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Para nosotros como gobierno, el CIDES también, buenos días. Para nosotros como gobierno siempre es un gusto estar aquí con nuestros amigos de Atalaya y dar información sobre las políticas que tomamos en beneficio de los ecuatorianos. Yo creo que es importante partir en esta entrevista de una aclaración o puntualización sobre lo que son pensiones jubilares y lo que son incentivos jubilares. ¿Cómo no? Nosotros como gobierno nacional hemos estado al día siempre en el pago de las pensiones jubilares. De los 4.000 millones incluso reconocimos como gobierno, en este gobierno, el licenciado Lenín Moreno Garcés, la contribución del gobierno de los 1.200 millones de dólares que de forma arbitraria en el gobierno anterior se desconoció, se deslegitimizó y no se aportó al Seguro Social. Padre, disculpe, ¿son pensiones o bonos? Pensiones. Por eso el Ministerio no paga las pensiones, el que paga las pensiones es el IE. Por eso ustedes lo que pagan son bonos. Por eso así es la aclaración en este momento. Una cosa son pensiones y otra información. Una cosa son pensiones y las pensiones jubilares siempre hemos estado en el gobierno. Nunca ha habido discusión sobre las pensiones, sobre los 4.000 millones que se utilizan para pagar a los 600.000 jubilados o pensionistas en el Ecuador a través del IES. Siempre el Estado ecuatoriano ha estado al día y este gobierno, el licenciado Moreno Garcés, desde hace 2 años ha reconocido también su adicional a deuda de los 1.200 millones. Lo diferente o lo distinto son los incentivos jubilares que se generaron a partir de los incentivos jubilares que se comenzaron a gestar desde el 2008 y que de manera irresponsable el gobierno anterior no quiso asumir, sino más bien que aplicó un principio de discrecionalidad y de maltrato a nuestros jubilados, a nuestros maestros o a los funcionarios públicos que terminaron sus funciones en otras dependencias del Estado. Y nosotros como gobierno decidimos tomar de manera responsable esa deuda y comenzar a pagar desde cuando el presidente tomó hace 2 años y medio sus funciones, haciendo un plan y mecanismos para poder estar al día. Oye, en materia de incentivos, ¿cuánto dejó de comprometido para pagar esto? 23.000 jubilados que nos recibieron desde el 2008 el pago de sus incentivos, que equivalen en total a una deuda de 1.200 millones que nosotros asumimos. 1.200 millones. Cuando nosotros asumimos, mi querido Alcides y Stalin, el gobierno, nos encontramos con una deuda social. Una deuda social de 1.200 millones de dólares que el gobierno de la revolución, entre comillas, ciudadana no había asumido y no había
pagado a los maestros jubilados, y nosotros decidimos primero sentarnos, ordenar la casa a partir del plan de prosperidad, transparencia, optimización, buscar recursos, fuentes de financiamiento y establecer un cronograma de pagos para que ellos puedan verse beneficiados y recibir su pago justo y digno que no se les había reconocido desde el 2008. Y partimos con esto. Y la buena noticia, Stalin, Alcides, es que nosotros en este tiempo hemos pagado más de 650 millones de dólares en efectivo que benefician directamente a más de 13.500 jubilados entre maestros. De los incentivos. Ahorita solamente estamos hablando de incentivos. Ni un centavo en bonos. En efectivo, ningún centavo en bonos. 13.500 entre maestros, servidores de la salud y otros funcionarios de dependencias públicas que se han visto ya reconocidos de hace 2 años y medio por este gobierno. ¿Qué segmento es? Estamos hablando de educación, salud y funcionarios de todas las dependencias públicas que se han jubilado, que han recibido ya su incentivo. Más o menos estamos hablando de $50.000 en efectivo que se ha entregado a 13.500 personas. Hay una aclaración. Sí. A los que primero empezaron a recibir estas bonificaciones se les dio una parte en dinero y otra parte en bonos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, ahí fue un mal manejo, un mecanismo poco idóneo, no rentable, donde lastimosamente el jubilado no se vio reconocido en cuanto a sus derechos y se vio afectado. Porque el bono no era transable, solamente aquellos que recibieron en esa época bono no lo podían transar y tenían una alta... un alto descuento justamente buscado en el mercado, que ellos cuando nos sentamos en las nuevas mesas de negociación justamente en este gobierno para establecer un mecanismo idóneo, manifestaron su preocupación. Entonces cuando nosotros salimos con la propuesta de pagar en bonos, esa era la preocupación que tenían los jubilados. Decía, a ver, el gobierno del presidente Moreno me viene nuevamente a ofrecer bonos, pero el señor Correa en su momento me ofreció con malas condiciones y salí afectado. Entonces tuvimos que sentarnos, trabajar e incluir también otros actores, trabajar fuertemente con el IES, con las casas de valores, para poder establecer un bono primero rentable, que sea de alta transabilidad y con un descuento mínimo. Y cuando decidimos salir ya el 6 de agosto como gobierno, de los datos que le estoy dando al CIDES, de los 13.500 que han recibido su pago en efectivo, que equivale más o menos a 650 millones, a eso le sumamos a aquellos maestros jubilados que desde el 6 de agosto están recibiendo sus bonos. A la fecha actual, ¿cuántos maestros desde el 6 de agosto hasta la fecha actual estamos hoy día, ¿cuánto? 20 de agosto, 21 de agosto. 21 de agosto, tenemos más de 1.400 jubilados de diferentes provincias que han decidido acogerse de su bono, ya han salido al mercado, lo han transado y han tenido un descuento mínimo que está por debajo del 3.5%. La mayoría en el BIES. Entre el BIES y casas de valores, porque recordemos que este bono es altamente transable, es público-privado, entonces hay una alta demanda. Claro, pero el BIES puso el parámetro, ¿no? O sea, dijo claro, las condiciones, del 1 al 5. Sí, las condiciones las establecemos nosotros como Ministerio de Finanzas, como organismo rector, y eso va a depender también del tiempo de vigencia del bono. Pues no, un bono puede tener un periodo de caducidad entre 1 año hasta 10 años, y eso va a depender mucho de la edad del jubilado. Entonces, pero lo interesante es que por efectos de la demanda hemos creado entre la parte pública y privada una alta demanda de interés que hace que los castigos o descuentos sean mínimos y lo más interesante de todo, que el jubilado al momento que lo va a transar reciba su efectivo de manera rápida. No va más allá del 5%, creo, pues está por debajo del 5%. Del 3 al 6%, creo. Está por debajo del 5%, ahora, dependiendo. ¿Cuántos de ellos han recibido el bono y lo han dejado para ahorro y han tomado una parte y otros lo han ahorrado? Eso es bueno. Recién en este momento, desde el 6 de agosto, nosotros ya salimos con el bono y más bien estamos levantando información porque, por ejemplo, una persona que recibe su bono, más o menos este bono está valorado en $53.000. Puede tener varios caminos o aplicar diferentes modalidades. Primero, decide transarlo en el mercado aplicando el descuento mínimo. Recibe su plato en efectivo de manera inmediata, en menos de 48 horas lo tiene en su cuenta bancaria. Hay otros casos de maestros o servidores públicos que dicen, ¿sabes qué? Como mi bono tiene una vigencia de 3 años, yo lo voy a cambiar en 3 años y lo que voy a hacer es acogerme a la tasa de interés mensual. Es decir, una platita adicional que le va a llegar al jubilado, sumado a su pensión que recibe el Seguro Social. Ojo, pues, ¿no? Esto es adicional. Pues. Es una reinversión. Entonces, es una reinversión. Pues entonces dice, a ver, yo tengo un bono de 53.000, más o menos la tasa de interés que me está pagando el mercado está entre el 3.75 a 6.50, voy a coger mi mensualidad y que eso se va a sumar a mi pensión que recibo todos los meses de manera puntual del IES. Y al tercer año lo que yo voy a hacer es ya canjear el bono y voy a recibir el capital, es decir, que esa persona durante todo este tiempo ha ganado en la parte de los intereses, más ya el canje del bono para tomar su capital al tercer año. Y hay una tercera vía o tercer mecanismo que es el jubilado que dice, tengo un bono de $53.000, en este momento yo voy a transar en el mercado solamente 10.000 y me voy a quedar en papel con $43.000 y en 3 años lo voy a canjear, es decir, esos $43.000 me van a generar también una rentabilidad asociada a la tasa de interés.
Es decir, voy a ganar interés más capital, pero como en este momento yo necesito efectivo, decidí transar en el mercado $10.000 en efectivo, $20.000 en efectivo. Esas son las condiciones que nosotros hemos puesto ahora como gobierno responsable para ser rentable y que al final beneficie a la familia ecuatoriana, en este caso a nuestros jubilados. Si hablamos ahí ya no en total... La operación. La operación no termina ahí, ¿verdad? ¿A qué se refiere el CIDES? Es que todavía faltan algunos jubilados que tienen que ser... tienen que recibir todavía el estímulo del gobierno, ya no. Claro, a ver, nosotros, en temas de presupuesto, para ponerles los datos, nosotros recibimos una deuda social de $1.200 millones que equivalía a 23.000 jubilados. Entre bonos y efectivos, ¿a cuántos jubilados hemos llegado? Hemos llegado a 14.837, que equivalen a un total de $743 millones. Es decir, que hay una diferencia todavía para llegar a los 23.000. ¿Cómo lo vamos a cubrir? En el presupuesto del próximo año. Tenemos 2020 y 2021. Está acordado eso. Está acordado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en el 2021, nuestra meta y responsabilidad como gobierno es saldar justamente esta deuda adquirida, que lo hemos manejado con mucha prudencia, tino, y con un optimismo necesario para hacerle frente y cubrir con todos nuestros maestros y jubilados del país. Esos jubilados que faltan por recibir estos bonos son ¿quiénes? A ver, nosotros tenemos diferentes tipos de... No lo quiero llamar tipos, sino por sus condiciones. A ver, tenemos a los maestros que por una condición de edad, es decir, aquellos que tienen más de 70 años o tienen una enfermedad catastrófica, tienen que recibir su pago efectivo. Es decir, si usted tiene más de 70 años, recibe su pago en efectivo. Si usted tiene menos de 70 años, su pago va a ser en bonos. Y hay otro grupo también de maestros que en su momento recibieron una compensación, pero una compensación discrecional. El gobierno anterior le dijo, a ver, ustedes van a recibir esto, punto, no me reclamen y esto es lo único que van a recibir de mi parte como gobierno. Fue una condición arbitraria, poco justa, nada sensible para el maestro de esa época, de ese año. Entonces, hemos decidido como gobierno también dar una solución, que son los maestros de 2008, 2009 y 2010, que bajo la ley interpretativa se les reconoció a través de la Asamblea el pago de ese valor diferencial que en su momento se desconoció. Para ese grupo, nosotros entre octubre, noviembre y diciembre vamos a cancelar $6.000 del diferencial que en su momento no se reconoció y lo restante lo vamos a presupuestar en el presupuesto general del Estado del año 2020. Oiga, saldado toda esta cuenta, no más estímulos para nadie. Bueno, tenemos los incentivos por ley, entonces los incentivos se van generando año por año, pues. Es decir, que nuestros jubilados, tanto de educación y salud, van a recibir, o aquellas personas que se van jubilando por ley, tienen el derecho de que el Estado les reconozca y le pague el incentivo jubilar. O sea, pero lo que pasa es el retraso que pero lo que pasa es que eso, ese derecho adquirido continúa para los que van a seguir jubilando. Hay un retraso y un impacto fuerte para el presupuesto. Para todos los que van a seguir jubilando. Lo importante es que la ciudadanía... para todos. Usted también tiene que recibir esto. Lo importante... ¿Por qué no? ¿Usted ya no se jubiló? Sí, pero yo no soy... Usted se fue a la empresa privada, no fue pública. La empresa privada no tiene nada que ver. Lo importante es que la ciudadanía tiene que saber que nosotros adquirimos una deuda de 1.200 millones, estamos ya cerca de los 800 millones ya de pago, hay un diferencial que estamos manejándolo en el presupuesto y los mecanismos, si abono o los plazos o cómo estamos abonando la deuda, pero luego hay un derecho adquirido que ya la presión dentro del presupuesto es mínimo, pues no. Una vez que saldamos la deuda, la presión en el presupuesto para pagar los incentivos es mínimo y se lo va a manejar en función de los recursos fiscales. Es un tremendo sacrificio fiscal el que es el gobierno para cumplir con este compromiso. Es 200 millones. Es una gestión fuerte en términos de administración de recursos, pero sin embargo hay un factor social que es importante. Miren lo que pasó hace 3 semanas, lastimosamente más de 20 maestros jubilados en huelga de hambre de 6 días, pero nosotros como gobierno no podemos darnos o hacernos de la vista gorda y no reconocer de manera inmediata el pago de los incentivos jubilares para nuestros maestros. O sea, es una deuda social adquirida que tenemos que hacerle frente, solucionarlo y como gobierno gestar las políticas para poder dar una respuesta correcta. Correcto. Hablemos ahora de los gabinetes sectoriales económicos y productivos. El secretario responsable de esto, y dígame cuáles son un poco los cuellos de botellas que se encuentran desde aplicar regulaciones normativas y hasta demandas de los sectores. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que ahorita el campo es bastante propicio. Yo creo que estamos partiendo de los principios democráticos y mucho diálogo para poder identificar problemas. Y los gabinetes sectoriales, cuando vamos a territorio, buscan reunirse con todas las autoridades de diferentes tendencias políticas. Yo le voy a poner el caso de Esmeraldas. Hace 2 semanas estuvimos en Esmeraldas y nos reunimos con la señora prefecta de la provincia, que es el Partido Social Cristiano, nos reunimos con la señora Roberta Zambrano, nos reunimos con la señora
alcaldesa del Cantón Esmeralda, Lucía Sosa, que es otra tendencia, y estamos trabajando tanto con la prefecta como la señora alcaldesa y la ciudadanía también, la sociedad civil, para desarrollar un plan de reactivación productiva en materia portuaria, en materia de tránsito, en materia de vialidad, en materia de reactivación económica para todos los agentes económicos de la provincia. Y eso es bueno, es positivo, porque como gobierno, a través del gabinete sectorial que alinea y articula todo el trabajo de diferentes entidades, desde el Ministerio de Agricultura, pasando por Comercio, Trabajo, toda la banca pública, el Servicio de Rentas Internas y la aduana, nos permite focalizar el trabajo para mejorar las condiciones competitivas y productivas de la provincia, para lo que tiene que ver en generación de empleo, mejoras de condiciones de la gestión propia de los GAT y también articulación pública que en algunos casos no permite el desarrollo productivo de las provincias. Qué bueno el diálogo, sin embargo esta herramienta a veces se ve boicoteada de alguna manera por posiciones a veces radicales, intransigentes de sectores o de gremios, y por otro lado por propuestas de reformas a ley que no tienen consenso. El caso del Código Laboral, por ejemplo. Y esto es muy importante en la perspectiva de lo que usted está planteando, Andrés, de producción y productividad. Pues. ¿Qué pasa con este proyecto de ley que no logra aterrizar todo esto? Pero a ver, aquí tenemos que partir del hecho que tenemos varios actores sociales. O sea, tenemos tanto empleadores como empleados. Y en el campo de los empleados tenemos ahí una fragmentación. Este gobierno, la fortaleza es que reconoce las diferencias y estamos levantando información justamente, si vamos a hacer un cambio, una modificación dentro de la reforma laboral, que esto no tenga un impacto social que luego se derive en un caos político para el gobierno y también para aquellos que van a ser beneficiarios de este proyecto de ley. Y nos encontramos en esto. Yo creo que lo positivo ha sido, primero, la apertura de las cámaras de la producción a nivel nacional, apoyando y dando insumos para perfilar y desarrollar una reforma laboral bastante potente en términos de productividad, y también el reconocimiento para los sindicatos y asociaciones de trabajadores, que de manera histórica es positivo que nos podamos sentar como gobierno con un representante de los trabajadores, con un representante de los empresarios y hablar pues de las principales reformas laborales en este momento. Siempre se han sentado, lo que pasa es que nunca llegan a acuerdo. Pero ¿sabe qué? Pero yo creo que ahí está lo positivo, es que estamos con toda la predisposición para generar acuerdos que nos permitan justamente saldar o solucionar problemas que desde lo laboral no permiten avanzar en dinamizar la contratación en este país. O sea, estamos hablando en este momento de por qué no retornar o desarrollar un mecanismo que sea muy similar al contrato a plazo fijo. En este momento no tenemos nosotros, porque se eliminó el contrato a plazo fijo en su momento, un mecanismo que facilite la contratación y dinamice el empleo. Entonces estamos trabajando con todos los sectores, y justamente uno de los que más están aportando son los trabajadores, que están diciendo que yo en este momento lo que quiero es dinamizar el empleo, quiero que las empresas se preocupen en dinamizar el empleo, y la dinamización del empleo parte de generar condiciones propicias para contratar de manera rápida, pues. Andrés, porque yo tengo un problema ahorita de desempleabilidad, y bajo las condiciones actuales yo no le puedo decir al empleador o a la persona que tiene la empresa contrata de manera obligatoria porque no tiene las condiciones, pues. Entonces el trabajador está consciente y dice, a ver, desarrollemos un mecanismo para asegurar al menos un año la estabilidad de esa persona. Eso es lo que se está haciendo. Pero eso ya se está hablando en la mesa. O sea, son los propios trabajadores los que dicen, a ver, yo entiendo la situación, yo no te puedo obligar a que de entrada me des una estabilidad de por vida. Pero si vamos hablando de un mecanismo que al menos durante 12 meses o 24 meses me dé la estabilidad para un joven que sale de la universidad, o una persona, un padre o madre de familia que en este momento no tiene empleo y no puede mantener a sus hijos o mantener a la familia en las actuales condiciones. Ahora, yo quería preguntar si han evaluado un poco los resultados de la aprobación de la ley anterior de estímulos productivos, ¿no? Y que ahora hay otra propuesta, es una segunda ley, pero porque le pregunto esto porque yo no veo inversión en el país. Bueno, yo creo que está un poco la sensación es de que todos los empresarios en este momento están apuntando a desarrollar contratos de inversión. O sea, yo te lo puedo decir porque estoy participando de manera activa. El ministro que salió hablaba de 10.000 millones de contratos de inversión, pero son acuerdos, pero no son todavía realidades. Una cosa son intenciones de inversión, y otras cosas son ya contratos de inversión. Yo te puedo hablar de los contratos de inversión. El año pasado logramos cerrar en contratos de inversión 1.700 millones de dólares para el país. 1.700 millones de dólares en diferentes sectores: pesca, agricultura, sí, el sector farmacéutico, manufactura, servicios,
están en marcha, se están ejecutando, son inversiones que están entrando en el país. Incluso las empresas del sector manufacturero han decidido, o en su momento desde el año anterior, ampliar sus operaciones. Yo te puedo poner el caso en Quito Novopan, donde se hizo una versión bastante fuerte para ampliar la capacidad productiva de tal forma que puedan llegar a mercados internacionales. Entonces, tenemos el caso también del grupo Supermaxi, que decidió desarrollar una inversión fuerte para ampliar sus operaciones en el país y también para adquirir activos en el exterior. Todo eso es parte de esta dinámica o de esta sensación que en este momento está viviendo el sector empresarial a través de la Ley de Fomento Productivo. Ese fue el parado, los marcos que estableció el mecanismo para atraer inversiones y desarrollar contratos de inversión. En su momento se hablaba, como tú muy bien nos dijiste, Stalin, de 7.000, 10.000 millones de dólares, pero lo que se logró ya establecer desde la vía de contrato de inversiones el año pasado es 1.700. Claro. ¿Cómo estamos actualmente ya hablando del 2019? Estamos hablando de más o menos 700 millones de dólares que se están ya trabajando a través de contratos de inversión, tanto de firmas locales e internacionales que están apostando en el país. Y eso se va a sumar también a lo que estamos, como gobierno nacional, se viene una reforma laboral y se viene también una reforma tributaria justamente para cerrar este ciclo virtuoso de atracción de inversiones y de seguridad y certeza jurídica, que es lo que busca la empresa, tanto local e internacional aquí en el Ecuador. 1.700 millones. Sí. Contratos ya en marcha de inversión. Así es. ¿Qué impacto ha tenido en el tema laboral, por ejemplo, en el tema productivo? Porque se supone que yo invierto, amplío infraestructura, debo de captar mano de obra. Así es. Yo creo que hay un punto importante, Stalin, para comentar, de que nosotros, hay un enorme reto en el Ecuador. Si nosotros queremos crecer por encima del 1%, 2%, tenemos que aumentar las inversiones. O sea, 1.700 millones de dólares, si bien es cierto, es un resultado positivo, no nos hemos estancado, pero el reto todavía es tremendo, es mayor. O sea, nosotros tenemos que generar inversiones por encima de los 7.000, 10.000 para poder crecer a 2 puntos o 3 puntos porcentuales en relación del PIB. Entonces, el reto está en seguir incrementando estas inversiones. Recordemos que el sector público ya salió del mercado, ya no es inversionista, y eso ha detenido el crecimiento económico, pero sin embargo yo creo que en este momento, ya desde que está el ministro Martínez, ya es un año con 3 meses, en donde hemos venido creando las condiciones propicias a través de una ley de fomento productivo. Estamos trabajando con las multilaterales, estamos trabajando en dos reformas claves tributarias y laborales, justamente para generar un panorama idóneo que permite ese crecimiento sostenido de la economía. ¿Cuál es la línea de la reforma tributaria? Porque uno siempre piensa que aquí se han hecho alrededor de 14 o 13 reformas tributarias. Bueno, entonces todo es para sacar de plata del bolsillo de los ciudadanos. Siempre creemos que las reformas tributarias deben de generar incentivo, ¿para qué? Para el ahorro, para el trabajo, para la inversión, para la producción. Pero no ocurre siempre eso. Bueno, estamos trabajando en la línea de la simplificación tributaria. En este momento nosotros creemos que la simplificación es el camino justamente para aumentar la recaudación. No puede ser que tengamos impuestos que nos cuesten más. En este momento la lógica, cuando revisamos hacer todo el levantamiento de impuestos, hay casos de impuestos que nos cuestan más recaudar de lo que nos ingresa a nosotros como gobierno a través de rentas internas. Eso es algo lógico. Entonces estamos trabajando en una reforma estructural, simplificar, reducir y partir de impuestos que sean altamente rentables para el gobierno y que también faciliten la gestión de las personas y de las empresas en el país. Que sean productivos y socialmente justos, porque también a veces pones impuestos, estimulas a un sector productivo, pero afecta al otro sector que es consumidor, por ejemplo. Partiendo del hecho de que todo es un encadenamiento productivo, claro, pues, ¿no? Lo que le afecta al grande termina afectando al pequeño, reduciendo capacidad productiva y también empleo por consecuencia. Más o menos, ¿para cuándo ustedes han previsto que van a enviar las reformas tributarias y laborales a la Asamblea? Bueno, estamos ahorita ya trabajando en el cierre con asesoría de tanto el sector privado como el sector trabajador y de las multilaterales. Estamos queriendo cerrar ya los proyectos en la primera quincena de septiembre, ya para pasar ya un proceso a través del Ejecutivo, el Presidente de la República, que es quien tiene que enviar esos proyectos de ley con carácter urgente a la Asamblea. En septiembre tenemos como plazo para ya enviar y comenzar a trabajar con la gestión. Se sigue insistiendo en que se va a elevar el IVA ahí en esas reformas. Pero no estamos hablando de elevar el IVA. Yo me mantengo en la posición de simplificación, que es lo que hemos venido trabajando desde el Frente Económico, y facilitación de la recaudación. Yo creo que en este momento lo que tenemos que aplicar es mejorar los sistemas informáticos, llegar a todos los contribuyentes y sobre esa llegada y masificación de la contribución aumentar la masa de recaudación en beneficio del país. Oye, Andrés, ¿estas dos reformas son de obligatoria exigencia del Fondo Monetario? No, porque esto lo venimos trabajando desde antes. Partamos del hecho de que cuando cogimos el gobierno nos dimos cuenta de que habían
de que había un mal manejo y una falta de articulación entre la política productiva, la política tributaria y la política económica financiera. Entonces lo que estamos poniendo es la casa en orden, que se complementa también al trabajo que venimos haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordarle también a la ciudadanía que, a diferencia de Argentina, nosotros no tenemos firmado con el Fondo Monetario Internacional una carta de tipo stand-by, sino más bien lo que firmamos con el Fondo Monetario es un acuerdo de facilitación extendida mucho más flexible, donde las condiciones realmente las pone el país, y lo que tenemos que sí cuidar y prevalecer son las reservas internacionales. O sea, en esas condiciones, por ejemplo, si la Asamblea no aprueba estas dos reformas, no va a pasar nada en el acuerdo con el fondo. No, porque lo de fondo con el Fondo Monetario Internacional son las reservas internacionales. Ya tuvimos una primera evaluación donde salimos muy bien evaluados, hemos aumentado, estamos trabajando. ¿Y el tema en cuánto está? 3.500 más. Y las reservas se proyecta para la otra revisión que ¿es este año mismo la otra revisión? No, ahora estamos ahora en la revisión. Pero la revisión ahora más bien está enfocada a la autonomía del Banco Central. Entonces las reservas se va avanzando también. Sí, o sea, estamos trabajando. El fondo ha pedido que se incrementen las reservas del Banco Central. Sí, las reservas y la autonomía también del Banco Central. Claro, lógico. Entonces estamos trabajando por fortalecer un Banco Central que tenga una capacidad en cuanto a gestión autónoma para garantizar y orientar las reservas internacionales. Entonces, eso fue una de las tareas inconclusas de la dolarización. Claro, pues, pero en dolarización hay más. Entonces, el fondo vino, dio recomendaciones, nosotros acogimos las recomendaciones para fortalecer la economía y en eso estamos trabajando. Yo creo que la sintonía con el Fondo Monetario Internacional ha sido bastante buena, va bien, hay una buena relación, las notas y evaluaciones han sido muy positivas para el país y estamos seguros que al finalizar este mes vamos a salir también con una muy buena evaluación. ¿Está alejado del discurso antiimperialista? Sí, es que parte ya lo ideológico hay que sacarlo. Yo creo que en este momento el Frente Económico está manejado por hombres y mujeres técnicos, donde la ideología no es lo que traza el camino o la hoja de ruta, sino más bien los resultados en términos de ideología política, ¿no? Sí, la ideología política. La ideología que puede entender es el bienestar. Eso, al final la ideología del bienestar para mejorar las condiciones de la familia ecuatoriana. Y yo quiero ponerte algo también, y comentarte, de que el trabajo del Ecuador en el Frente Económico también se reconoció hace un mes aquí en la ciudad de Guayaquil, que tuvimos la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nuestro ministro de Economía y Finanzas fue electo presidente del directorio de gobernadores. Entonces eso es una gran noticia, es decir, que Ecuador, primero que después de 40 años volvió a tener una asamblea aquí en el país, y eso se suma de que dentro de esa asamblea se elige el economista Richard Martínez como presidente del club o espacio de gobernadores, es decir, que nuestro ministro viene a ser el presidente del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, y eso genera oportunidades, y eso también salta a otro escenario donde lastimosamente la politiquería en este país no reconoce la estabilidad y no permite definir una política económica a largo plazo al estilo chileno, pues. Claro. O sea, tuvimos hace poco 3 juicios políticos o 3 intentos de juicios políticos en la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno se pone a evaluar, a ver, pero un poco explíqueme cuáles son las causales de juicios políticos. Y en 3 semanas 3 juicios políticos, pues si estoy haciendo las cosas bien, estoy recibiendo un reconocimiento del Banco Interamericano, estoy subiendo las reservas, estoy dotando de autonomía del Banco Central, estoy trabajando por los jubilados. Explíqueme por qué. Entonces, ahí sigue el ministro de Finanzas todavía. Bueno, aunque ya han bajado las tensiones. Yo creo que, pero ahí ha sido importante el resultado técnico. O sea, el resultado técnico ante la politiquería, la desinformación, el resultado técnico de una buena gestión ordenada, encausada y destinada a resolver problemas sociales. También ayuda el tema de los jubilados. Ha ayudado también. Que ese fue el factor importante, principal para la... Por ejemplo, mire el tema de los jubilados. A ver, nos llaman a un juicio político por temas jubilados, pero si este gobierno es el que más ha pagado y reconocido de seguridad social y que ha resuelto el problema, pues se volvió político electoral también, ¿no? Exactamente, sucede que el que resuelve el problema se lo llama y se le trata de dar un juicio político. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Que se castiga la eficiencia. Exactamente. Tú lo has dicho muy bien, mi querido Stanley. Entonces tenemos que, yo sí pienso más allá de la experiencia ahora política, y en este país tenemos que desarrollar políticas fuertes en materia institucional que respeten los principios económicos y que permitan, ¿no?, en el mediano y largo plazo cumplir todas estas metas económicas en beneficio del país. Porque si estamos generando juicios políticos a los ministros que vengan de aquí adelante, no vamos a tener la certeza ni la estabilidad para poder ejecutar todas las herramientas de la actividad. 24 minutos. Gracias, mi querido. Oye, vamos a terminar. Siempre preguntamos cómo separar de la economía como políticas públicas a la política. Y es evidente que debería ser, porque yo creo que la política económica es un tema eminentemente técnico
y alguien decía, ¿cómo convertir un programa económico en una política social? Eso debe ser el resultado del programa económico, no convertirlo en una política pública social, porque en función de eso es el bienestar de todos los ciudadanos. Y eso, créanme que cada vez, bueno, ahora hay que eliminar esa intermediación política en la economía, aunque dicen que la política no es otra cosa que la expresión concentrada de la economía, que quien detente el poder económico detente el poder político. Pero esas son definiciones que han quedado relegadas por todo el proceso de la modernidad de los estados y también de las innovaciones que se dan pues, en estos procesos de planificación y de políticas públicas. Pero sí es importante lo que usted acaba de decir, Andrés, cómo articular más allá de que se van de alguna manera teniendo indicadores positivos, articular un plan de largo plazo en términos económicos, que no sea objeto de manoseo ni de intermediación política y que se sostenga en el tiempo. Debería ser, ustedes que están en la gestión pública, debería proyectarse en perspectiva en eso, para que no venga otro gobierno y lo toque y lo destruya. ¿Cómo blindarlo? ¿Cómo generarlo? Ahí necesitamos una articulación pública-pública, el trabajo no solamente del Ejecutivo. El Ejecutivo puede establecer un modelo económico, nosotros lo estamos haciendo a través del plan de más prosperidad con todos sus principios, estamos enrumbando la economía no se puede crecer al ritmo del 2 o 3 o 4% como nos dicen los otros actores políticos en un año y medio. Estamos sentando las bases para que la economía pueda dispararse y crecer. Vamos a ver los resultados en el 2020-2021. En este momento estamos sentando las bases y mejorando las condiciones. Pero sin embargo, de nada sirve el trabajo técnico del Ejecutivo si desde la política de la parte legislativa no tenemos claros cuáles deberían ser los principios, o hay una articulación entre bancadas políticas para establecer principios y criterios que deban respaldar de manera permanente y qué principios o criterios deban cuestionar. Entonces, cuando no existe una hoja de ruta desde las diferentes bancadas políticas, lastimosamente tenemos ahí es una intentona o un intento por desestabilizar o llamar a juicio político o llamar de manera recurrente a las diferentes comisiones para dar información que de manera transparente nosotros venimos oficializando a través de nuestros espacios, sitios web, información, medios digitales en beneficio de la ciudad, de la ciudadanía. Entonces, lo que sí necesitamos es una articulación pública-pública, yo creo que esa es la base de la gobernabilidad pública y que nuestros principales dirigentes políticos generen un consenso y digan, a ver, el Ecuador en materia económica esto es lo que quiere. Quiere optimización, quiere transparencia, quiere una reserva internacional fuerte, quiere una autonomía de las instituciones financieras en el país y a través de eso crear un aparato, un ambiente normativo que garantice la inversión y la estabilidad del empresario. Yo recuerdo que una vez me hicieron una consulta popular para terminar y hablaban del diseño de la educación, algo así. Y fue una consulta. ¿Usted está de acuerdo con que el Producto Interno Bruto a partir de tal suba para la educación en el presupuesto sea tanto? ¿Se acuerda? Fue una consulta. Porque se me ocurre a mí que en una consulta deberíamos aprobar el plan de sostenibilidad y de crecimiento económico de una nación para que tenga el valor ético del pueblo y que diga, no, yo aprobé eso, usted no me lo puede tocar. Elimina la intermediación política. Nuestra política o nuestros políticos tienen que apuntar a desarrollar políticas a largo plazo, políticas públicas. Necesitamos un Ecuador de políticas públicas que sean intocables, o sea, sino más bien que sean respaldadas y dar un sentido de seguimiento para su cumplimiento por parte de los asambleístas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos una política articulada, pública, donde la asamblea sea un facilitador, sea un elemento de apoyo para poder concretar el plan más prosperidad de la política económica que se establezca el Ejecutivo como política pública a largo plazo. Andrés Briones ha estado con nosotros en esta mesa de diálogo, nos ha explicado algunos aspectos fundamentales en el último caso respecto al tema de los jubilados y también el tema sectorial de desarrollo productivo económico en el cual está el presidente en los gabinetes, y han sido buenas noticias, explicado pedagógicamente para comprensión de todos y cada uno de ustedes. Creo que el país va en una línea adecuada de recomponer escenarios de credibilidad y de confianza en términos de inversión para crecimiento, desarrollo y de producción y productividad en el país. Gracias por haber estado con nosotros, Andrés. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Los invitamos a un enlace con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, doctora Cintia Viteri.